여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están todos? CLF에 오신 여러분들을 환영합니다. Les damos la bienvenida al CLF. 예, 지금은 마인드 교육 시간입니다. Ahora estamos en la hora de la educación del mundo del 많은 corazón. 분들이 마인드 교육이 뭐냐고 Muchas personas preguntan ¿qué es la educación del mundo del corazón? 설명을 해달라고 하는데 Me piden que les explique en una sola palabra. 마인드 교육을 한마디로 뭐라고 Entonces me preguntaba ¿cómo puedo explicarles en una sola palabra este tema? 설명하기 굉장히 어려웠는데 En realidad era muy difícil, 많은 분들의 질문을 받다 pero 보니까 recibiendo la pregunta de muchas personas, 마인드 교육은 설계도와 decimos 같다고 que la educación del mundo del corazón es como un plano. 설계도는 단지 종이 위에 그려진 그림에 불과합니다. El plano es como un dibujo sobre un papel, 그러나 그 설계도의 그림을 따라서 건물이 지어지고 구조와 모양이 결정됩니다. pero conforme al plano se decide la estructura y la forma del edificio. 다 지어진 건물을 고치고 바꾸기는 굉장히 어렵지만 Sí, es difícil cambiar la construcción que ya está hecho, 설계도를 바꾸는 건 굉장히 쉽습니다. pero cambiar el plano es muy fácil. 종이에 선을 다시 그으면 되는 겁니다. Es poner la línea otra vez en el papel. 설계도를 따라서 건물이 지어지는 것처럼 사람이 가지고 있는 그 마인드에 따라서 그 사람의 미래가 달라지고 인생이 달라집니다. Como el edificio cambia depende del plano, también la persona cambia su vida y su futuro depende del corazón que tiene. 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 인생이 잘못된 Si tiene un corazón errado, también su vida va a ir a un camino errado. 그러나 잘못된 마인드를 바로 잡아주면 그 사람의 인생이 달라지고 변화되는 Pero si le corregimos al corazón que está errado, su vida puede cambiar y ser diferente. 또한 우리는 이 마인드 교육을 Y también esta educación del mundo del corazón lo hemos descubierto dentro de la Biblia. 사람의 마음의 세계에 대해서 가장 깊이 있게 다룬 책이 성경이라고 Lo más profundo que trata sobre el corazón del hombre se podría decir que es la Biblia. 자, 성경에서 마음의 세계를 굉장히 깊이 있게 다루고 Como la Biblia está tratando profundamente sobre el mundo del corazón, 성경에서 좋은 마인드를 또 어떻게 마인드를 바꾸는지에 대한 부분들을 우리는 쉽게 발견할 수 있었습니다. y pudimos descubrir en la Biblia fácilmente cómo se puede cambiar a un buen corazón. 그럼 또 어떤 분들이 그럼 성경을 가르치면 되지 왜 Entonces 마인드 algunos 교육을 también 합니까? preguntan, ¿por qué no enseñan directamente la Biblia sino la educación del mundo del corazón? 성경은 귀한 요리와 귀한 음식과 같다고 비교할 수 있습니다. Y la Biblia podemos interpretar que es una valiosa cocina y una valiosa comida. 그러나 아기들은 그 음식을 먹을 수 없습니다. Pero los bebés no pueden comer ese alimento. 먼저 아이가 태어나면 엄마 젖을 먹고 Primero, cuando nace el bebé, toma la leche de la madre 다음 음식에 적응하기 위해서 이유식을 먹습니다. y después, para acostumbrarse, comen la comida para los bebés. 이유식은 아이들이 쉽게 먹죠. La comida para los bebés, ellos pueden consumirlo 저와 fácilmente. 같이 Así también, 성경 이야기는 사람들이 어려워하고 la historia de la Biblia para las personas es difícil. 특히 젊은이들은 성경 이야기에 관심이 없습니다. En especial los jóvenes no tienen interés sobre la historia bíblica. 그러나 이 마인드 교육은 누구나 쉽게 Pero la educación del mundo del 접할 수 있고 corazón 쉽게 받아들일 puede 수 llegar a cualquier persona fácilmente y cualquiera puede recibir 전 fácilmente 세계를 también. 다니면서 마인드 교육을 하고 있는데요. Nosotros, viajando a todo el mundo, estamos dando esta educación del mundo del 누구나 corazón 쉽게 이 마인드 교육을 받아들입니다. y cualquiera acepta fácilmente esta educación del mundo del corazón. 또 이 마인드 교육에 대해서 배워야 합니다. Por eso los pastores también tienen que aprender sobre esta educación del mundo del 성경 corazón. 이야기만 알고 있으면 Si solamente conoce la historia de la Biblia, 너무 귀한데 sí, la misma Biblia es muy valiosa. 사람이 없다는 El problema es que no hay ninguno que quiere oír. 마인드 교육을 하게 되면 Pero si le da la educación sobre el mundo del 이 마인드 corazón, 교육은 각국 대통령과 장관들과 또 교육 관계자들과 누구나 la 관심이 educación del 있다는 mundo del corazón es una parte que tiene interés el presidente, ministros y los relacionados de la educación de cada país. 이번 CLF 주 강사인 바옥수 목사님께서 전 세계 많은 대통령들을 El expositor de este CLF, Pastor Oxopar, se ha encontrado con varios presidentes de muchos países. 각 나라의 대통령들은 그 나라의 미래를 위하여 걱정하고 있습니다. Los presidentes de cada país se preocupan por el futuro de cada uno de sus
sus países. 나라의 미래는 젊은이들에게 달려 있는 El futuro del país depende de los jóvenes. 젊은이들이 잘못된 마인드를 가지고 있으면 그 나라의 미래는 어두울 수밖에 없습니다. Si los jóvenes tienen un corazón errado, el futuro de ese país está 그래서 그 oscuro. 부분에 어떻게 이들을 변화시킬 수인가 고심하고 있는데 Y la preocupación de ellos es cómo cambiar a esos jóvenes. 각 나라에서 교육부에 많은 예산을 편성하고 교육에 굉장히 많은 관심을 갖고 Por eso cada país ponen mucho de sus presupuestos a la parte educativa y tienen mucho interés de ello. 교육만으로는 Pero solo con las educaciones no es suficiente. 자, 그래서 우리가 마인드 교육을 Por eso cuando le hemos mostrado la educación del mundo del corazón, 대통령들이 이 마인드 교육 관심을 가지고 muchos presidentes interesados a esta 이 교육을 educación 그 나라에 받아들이고 있습니다. están aceptando esta educación en cada uno de sus países. 예, 박우수 목사님은 세 가지 중요한 부분에 관한 이야기를 하시는데요. El pastor Oxopar habla de tres partes muy importantes. 젊은이들에게 사고하는 법을 가르치고 A los jóvenes le enseña a pensar profundamente. 젊은이들에게 절제하는 법을 A 가르치고 los jóvenes le enseña la abstinencia 교류하는 법을 y 가르치고 también a tener la manera del 이 세 intercambio. 가지를 가르쳤을 때 Cuando enseñó estas tres cosas, 많은 젊은이들에게 변화가 왔다. vino el cambio a muchos jóvenes. 그래서 이 마인드 교육을 받아들이면 Por eso, si acepta esta educación del mundo del corazón, 젊은이들이 변하고 이 나라의 미래가 변할 것이라고. se cambiarán los jóvenes de este país y el futuro de este país. 예, 그래서 전 세계에 활발하게 이 마인드 교육이 보급되고 있습니다. Por eso, esta educación del mundo del corazón se está dando activamente a todo el mundo. 예, 이 마인드 교육을 통해서 또 여러분들은 여러분의 사역의 폭을 넓혀갈 수 También 있고 ustedes, por esta educación del mundo del corazón, podrán extender su ministerio. 또한 새로 많은 사람들을 얻을 수 있는 기회가 También será una oportunidad para obtener a muchas personas nuevas. 예, 한국은 특히나 이 마인드 En especial, el país de Corea es un país que le pone mucha importancia a esta educación del mundo del corazón. 한국은 작은 나라이고 Corea es un país muy pequeño 또 아무런 지하 자원이 없습니다. y no tiene ningún recurso subterráneo, 또한 추운 겨울이 la 있어서 cual también tiene un invierno muy frío 지을 수도 없고. y en el invierno no puede trabajar en el campo. 그래서 옛날에는 한국이 가난할 때는 많은 사람들이 굶어 죽고 배고픔을 인하여 고통했습니다. Antes, cuando Corea era muy pobre, muchos morían de hambre y sufrían por el hambre. 예, 한국이 할 수 있는 일은 무엇이었느냐? Sí, entonces, ¿qué es lo que Corea podía 예, hacer? 한국이 단지 할 수 있는 건 휴먼 리소스를 개발하는 것밖에 Lo que 없었어요. Corea podía hacer era solamente el recurso humano. 자, 그렇게 휴먼 리소스를 개발함으로 인하여서 Desarrollando el recurso humano, 한국이 이렇게 발전했다고 할 수 있는데 podemos decir que Corea desarrolló de esta manera. 지금도 한국은 이런 인성 마인드 교육을 굉장히 중요하게 여기고 있습니다. Por eso Corea hasta hoy en día le está poniendo mucha importancia a la educación del mundo del corazón. 예, 오늘 여러분들에게 강의할 부분은 마음의 상처와 사회 문제에 대해서 La conferencia que quisiera dar hoy es sobre la herida del corazón y el problema social. 자, 학습 목표, 학습 내용 이런 이제 파트가 있는데요. Tenemos el objetivo del estudio y el contenido del estudio. 이건 왜 이렇게 나눠놨냐면 ¿Por qué lo hemos dividido de esta forma? 여러분들에게 학습 목표와 학습 내용을 알려주고 시험을 보기 위한 건 아니고요. No es para enseñar el objetivo y el contenido del estudio para dar examen a ustedes. 예, 현재 한국에서는 이 마인드 교육을 대학에서 교양 과목으로 채택을 해서 학생들이 수업을 받고 La 있습니다. educación del mundo del corazón en las universidades se ha metido como asignatura de cultura y se está dando la enseñanza a los estudiantes. 예, 제가 학생들에게 강의하기 위해서 이런 폼을 만들어 놓은 겁니다. Yo hice esta fórmula para dar la charla a los estudiantes. 예, 학생들은 이 수업을 듣고 또한 시험도 보고 학점도 얻을 수 있습니다. Los estudiantes recibiendo este curso pueden tener exámenes y también puntajes. 예, 제가 하고 있는 이 마인드 강연 과목에 학생들 굉장히 관심 Este 있는 curso del 과목이 mundo del 있는 corazón ha 과목입니다. sido uno de los cursos interesados para los estudiantes y que desean aprender, 왜 마음의 세계에 대해서 배울 수 있고 porque puede aprender sobre el mundo del corazón. 또 그들의 잘못된 마인드를 바로잡으로 해서 그들의 인생이 달라질 수 있기 때문에 Porque si se corrige sus corazones cerrados, se puede cambiar su vida.
예, 오늘은 여러분들에게 마음의 병에 대해서 이야기를 Hoy 합니다. quisiera hablar juntamente con ustedes sobre la enfermedad del corazón. 먼저 마음의 병의 정의에 대해서 De primero vamos a ver la definición de la enfermedad del corazón. 이 육체의 병은 사전에 정의가 나와 있지만은 마음의 병은 사전에 La definición de la enfermedad del cuerpo sale en el diccionario, pero la enfermedad del corazón no sale en el diccionario. 그래서 육체의 병은 신체 일부나 전신에 이상이 생겨서 정상적인 활동이 이루어지지 않아서 괴로움을 느끼게 되는 현상이라고 사전적으로 La definición dice que cuando tiene problema una o toda parte del cuerpo y que no puede realizar una actividad normal y que sufre por ello. 그 마음의 병은 Entonces, ¿qué es la enfermedad del corazón? 마음에 이상이 생겨서 정상적인 사고와 교류가 이루어지지 않아서 괴로움을 느끼게 되는 현상이라고 La definición es, por el problema en el corazón, no puede tener un pensamiento normal e intercambio y siente el sufrimiento. 물론 우리의 목적은 마음의 병을 치료하는 Sí, la cual nuestro propósito es curar la enfermedad del corazón. 마음의 병을 치료해서 그 사람을 행복한 삶을 살 수 있도록 만들어주는 것입니다. Curando la enfermedad del corazón, hacer que pueda vivir una vida feliz. 육체의 병에도 발생되는 원인이 있는데 마음의 병에도 원인이 있습니다. La enfermedad en el cuerpo tiene su origen y la enfermedad del corazón también tiene su origen. 자, 그 병은 육체의 병이든 마음의 병이든 그 병의 원인이 표면적인 원인이 있고 근본적인 원인이 El problema, sea del cuerpo o del corazón, tiene sus causas superficiales y sus causas fundamentales. 그 병을 치료하려면은 근본적인 원인을 알아야 됩니다. Y para curar esta enfermedad hay que saber la causa fundamental. Por eso nosotros vamos a ver la causa fundamental. 그뿐만 아니라 사람들이 접근하지 못하는 가장 근본적인 원인까지 들어가서 마음의 병에 No solamente eso, sino vamos a entrar a la causa más fundamental donde no pueden llegar las personas y curar la enfermedad del corazón. 사람들은 살아가면서 누구나 Cualquier persona viviendo la vida habrá tenido la experiencia de recibir la herida en el corazón. 이렇게 1번부터 5번까지 마음의 상처를 받는 케이스가 나와 Así, del número 1 al 5 sale las partes donde recibe la herida del corazón. 첫 번째 사회생활을 하면서 마음의 상처를 Primero, la herida que recibe en la vida social. 두 번째 친구로부터 받는 El segundo, la herida que recibe por el amigo. El tercero, la herida que recibe del sexo opuesto. Cuarto, la herida entre el matrimonio. El quinto, la herida que recibe por los padres. En esta causa podemos ver en los jóvenes que recibe la herida por el divorcio de sus padres. Y otro caso es que al comienzo vivía bien, pero después por el fracaso de su padre viene la herida. Así las personas viviendo por muchos casos vienen recibiendo las heridas en el corazón. También pueden chequearse por ustedes mismos del número 1 al 5 sus corazones en qué número ha recibido las heridas. Estoy dando las conferencias del mundo del corazón viajando a muchos países. Estoy dando la educación del mundo del corazón por la invitación del gobierno. Doy la educación a personales del gobierno de alta jerarquía, también recibiendo la invitación del ministro de Educación, doy la conferencia a los educadores. Cuando doy la educación a ellos, hay una pregunta que yo les hago. Mostrándole la herida del corazón del número 1 al 5 y le pregunto qué casos ha experimentado. Por cada uno de sus países muestra diferentes tendencias.
Las personas orientales normalmente no pueden expresar bien sus corazones. Las personas occidentales expresan muy bien su corazón. Cuando le pregunto a una persona coreana, es muy poco que alce la mano diciendo que tiene la experiencia del número 1 al 5. Pero en el extranjero he visto que las personas alzan la mano del número 1 hasta el 5. En fin, así las personas vienen recibiendo las heridas del corazón. ¿Por qué recibe la herida del corazón? Si hay casos donde viene la herida del corazón porque no coinciden las opiniones y hay conflicto. Estos casos pasan mucho en las relaciones horizontales. También cuando es ignorado y rechazado por otro. Mayormente esto es algo que puede pasar en el trabajo uno al otro. Y el siguiente es cuando ha sido criticado o traicionado por el otro. Así, hay muchas causas donde recibe la herida del corazón. Y nosotros teniendo la vida común, aunque a veces no llega a recibir una herida, pero sí recibe un daño el corazón. La actitud o la palabra de una persona llega a dañar nuestro corazón. Cuando alguien ha dañado mi corazón, ¿qué reacciones muestran ustedes? Si alguien ha dañado mi corazón, nosotros tendremos rencor o queja hacia esa persona. ¿Quién es esa persona para que me hable de esta manera? ¿Por qué esa persona toma tal actitud hacia mí? De esta manera tiene rencor y queja hacia esa persona. Sí, pero en la mayoría no expresa. En la mayoría tiene esos pensamientos dentro del corazón. Yo le hice una pregunta dando la charla. Si alguien del trabajo o su superior le daña el corazón, ¿tiene rencor o queja hacia esa persona? Sí, en la mayoría, sin expresar, solo lo tiene en el corazón. Pero una persona me dijo, no, pero yo sí expreso. Sí, hablaba con mucha valentía. Yo le volví a preguntar de que así pudo ascender. Sí, me dijo que no podía ascender. Sí, claro, tiene la pérdida y la desventaja. Por eso en la mayoría, aunque hayamos recibido el daño en nuestro corazón, vivimos aguantando. Pero cuando alguien me ha dañado mi corazón, nosotros cerramos el corazón hacia esa persona. Sí, ya no queremos conversar con esa persona, ni queremos comer juntamente. Sí, en fin, llegamos a cerrar el corazón hacia esa persona. En especial, los jóvenes son más aún. Si se cierra el corazón, se cierra también la conversación. Y también el corazón se aísla. Sí, el corazón de la persona tiene que fluir como el agua que fluye. Como el agua que fluye es limpia, igual el corazón de la persona también tiene que fluir para que sienta la felicidad. Si no fluye el corazón, no puede sentir la felicidad en el corazón. Entonces se hace infeliz. Por eso hoy en día muchas personas son infelices por el aislamiento. Hay partes así donde es dañado el corazón, pero más grave, hay parte donde el corazón es herido.
El daño del corazón, siendo constante, llega a ser la herida del corazón, y en otros casos queda como la herida del corazón. Sí, el mundo de nuestro corazón, como no lo puede ver con los ojos, la mayoría de las personas no lo entiende. Pero Dios ha hecho para que podamos comprender bien el mundo de nuestro corazón, la cual es nuestro cuerpo. Por eso, si comparamos con nuestro cuerpo, podemos comprender muy fácilmente el mundo de nuestro corazón. Si recibió una herida en el corazón, entonces, ¿cómo es cuando su cuerpo ha recibido una herida? Cuando su cuerpo tiene una herida, también siente dolor. Sí, el corazón también es igual. Si recibe la herida en el corazón, las personas sienten dolor en el corazón. Cuando comparamos el dolor del cuerpo y el dolor del corazón, ¿qué dolor es más grande? Nosotros podemos saber que la herida del corazón trae más dolor. A veces las personas cocinando se cortan la mano y por sangrar los adultos no lloran. Claro, por la herida siente el dolor, pero si son adultos no lloran. Pero la herida del corazón no es así. En la herida del corazón, aunque sean adultos, a veces lloran por el dolor. Entonces, de esa manera podemos ver que la herida del corazón es más doloroso. Por eso, si recibe la herida del corazón, siente el dolor en el corazón. Y como a la herida del corazón, sin curar, lo descuida, y eso se hace la enfermedad del corazón. Si tenemos la herida en el cuerpo, vamos al hospital rápidamente y lo curamos. Pero cuando el corazón haya sido herido, no hay un lugar donde pueda curarlo. Uno solo vive llevando esa herida. Por eso el corazón se enferma. Cuando el corazón está enfermo, muestra síntomas. Cuando el corazón está enfermo, tiene síntomas de melancolía y neuropsicopatía. En la medicina actual se empeña mucho para la curación de la melancolía y neuropsicopatía, porque están aumentando los que tienen depresión melancólica. Estos son síntomas de depresión melancólica dividida por edades. Esto es algo que anunció el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Primero, el síntoma que se manifiesta en niños y adolescentes, que se irrita, y la rebeldía. No quiere ir al colegio y tiene bajas notas. O consume drogas. O los adolescentes toman actitudes erradas. Y dicen que esto es síntoma en la depresión melancólica de los niños y adolescentes. Bueno, ustedes también pueden chequear el síntoma de la depresión melancólica que se manifiesta a la edad mediana. Preocupación de la salud. ¿No será que me venga el cáncer? ¿Qué pasaría si llego a tener el cáncer? Preocupaciones de la salud. Sentirse culpable o la desconfianza, o siente la desesperanza, o siente la amnesia,
La mayoría de personas piensa que viene la amnesia por la edad, porque también hay que ver la amnesia porque viene por la depresión melancólica. Y ahora vamos a ver el síntoma de la depresión melancólica que se manifiesta en los ancianos. Cuando uno tiene la edad dice que se disminuye el sueño, pero esta insomnia también es una parte de la depresión melancólica que tienen los ancianos. Y síntomas del cuerpo vago. Cuando va al hospital, le dice que no tiene nada, pero uno siente dolor. Eso también dice que es una parte del síntoma de la depresión melancólica. Y la inquietud también. Lo importante es que desde niños y adolescentes tienen el síntoma de la depresión melancólica. ¿Por qué hemos dicho que se manifiesta el síntoma de la depresión melancólica? Que es una de las síntomas que se manifiesta porque el corazón está enfermo. La cual así las personas de hoy en día tienen la enfermedad del corazón. Entonces la medicina actual, ¿cómo está tratando con la melancolía y la neuropsicopatía? Una vez yo fui a ver a un doctor neuropsiquiatra muy famoso en Corea. Quería saber cómo en la medicina actual está tratando la melancolía y neuropsiquiatría. Cuando me encontré con el doctor, la primera palabra que me dijo, que para la curación de la melancolía y neuropsicopatía está medicación, psicoterapia y asesoramiento psicológico. La primera palabra que me dijo, asesoramiento psicológico, no tiene efecto. Sí, en la medicina actual está apoyándose en la medicación, pero lo importante que esta medicación no es un remedio. Normalmente se da la medicación como estabilizadores nerviosos. Si esto a la melancolía y neuropsicopatía solo lo tiene presionado pero no lo puede curar. Entonces, como la enfermedad del corazón no está siendo curado, esto puede conectarse al suicidio. Por eso, cuando la enfermedad del corazón se empeora, se conecta al suicidio. Pero el problema del suicidio a nivel mundial está como problema social. En los países avanzados y países que viven mejor, sale la estadía de que el porcentaje del suicidio es más alto. El país que tiene la población de suicida más alta es Japón. Sí, Corea también tiene un alto porcentaje de suicida. Cuando yo estaba en Kenia de África, salió en la noticia de que el expresidente se había suicidado. Y las personas me preguntaron, ¿por qué el expresidente de Corea se suicidó? Bueno, yo también no sé bien. Y yo les devolví la pregunta de que en sus países también a veces se suicidan. En mi opinión, así a veces las personas se suicidan. Pensé que iba a salir una respuesta así, pero escuché una respuesta inesperada, de que casi no se suicidan. Kenia, a comparación de Corea, es un país pobre, pero dice que las personas no se suicidan.
한국 잘 사는 나라가 됐는데 Y Corea, que ya es un país que vive bien, 왜 많은 사람들이 자살을 하는지. ¿por qué muchas personas están suicidándose? 중요한 것은 Lo importante, 제가 뉴질랜드에 갔을 때 cuando fui a Nueva Zelanda, 의사가 환자들에게 약을 처방하는 약의 30%가 이 신경정신병 약이라고 que 해요. el 30% de la receta de medicación para los pacientes es medicación para neuropsiquiatría. 또한 자살한 사람들 중에 7, 80%가 정신과 치료 병력이 있다라는 거예요. Entre los que se han suicidado, el 70 y 80% tenían antecedentes de enfermedades neuropsicológicas. 역시 뉴질랜드도 자살률이 굉장히 높은 나라예요. Sí, Nueva Zelanda también era un país de alto porcentaje de suicidio. 이렇게 우리는 이 마음의 병과 자살과의 어떤 이 연관관계가 있다는 것을 Sí, nosotros así de esta manera podemos ver que el suicidio y la enfermedad del corazón tienen una relación. 결국 마음의 병이 치료되지 않아서 일어나는 사회적인 문제라고 할 수 있어요. En fin, podemos decir que es un problema social al no ser curado la enfermedad del corazón. 자, 결국 어떤 사람의 말이나 행동 때문에 마음이 상하고 마음의 상처를 받고 Por la palabra o la actitud de la persona recibe la herida del corazón 또한 그것이 마음의 병이 되고 자살로 이어지는데 y eso se hace la enfermedad del corazón y se conecta al suicidio. 그럼 원인은 어디 있느냐? Entonces, ¿dónde está la causa? 어떤 사람의 말이나 행동 때문에 마음이 상하고 마음의 상처를 받는데 La cual por la palabra y la actitud de alguien el corazón es dañado y herido. 그러나 이것은 표면적인 원인에 불과하다는 거예요. Pero todo esto es una causa superficial. 그러나 표면적인 원인을 가지고는 이 문제를 해결할 수가 없습니다. Pero con la causa superficial no se puede solucionar este problema. 마음의 상처받는 부분도 해결할 No 수 puede 없고, solucionar la parte que el corazón es herido 마음의 병도 해결할 수 없고, y no puede solucionar la enfermedad del 자살 corazón. 문제도 해결할 수 없습니다. También no puede solucionar el problema del suicidio. 마음이 병들기 때문에 결국은 많은 사회적인 문제가 일어난다는 걸 알 수 있는데 Podemos saber cómo el corazón se enferma, vienen muchos problemas sociales. 여러분 눈에 보일지 모르지만 No sé si se ven en sus ojos. 여러분들이 이 도표를 보면 Si ustedes ven esta gráfica, 자, 사회적인 문제 어떤 문제가 있습니까? ¿qué problema tenemos en el problema social? 자살 문제는 도표에 나와 있는 것처럼 사회적인 문제인 게 보여지죠. El problema del suicidio, como sale en la gráfica, se ve que es un problema 마음이 social. 병들어 있는 거. Y el corazón que está enfermo. 이것이 현대인들에게 많은 우울증과 신경정신병을 불러. La enfermedad del corazón hoy en día trae mucho la melancolía y la neuropsicopatía. 마음의 상처는요. Y la herida del corazón. 사실 이 마음의 상처가 많은 사람들의 어떤 그 가정의 이혼을 불러. Esta herida del corazón trae el divorcio en la familia. 왜 이혼을 할까요? ¿Por qué se divorcian? 서로 사랑해서 결혼을 했는데. Si se habían casado porque se amaban. 예, 처음 서로 사랑해서 결혼을 했지만. Sí, al comienzo se han casado por amor. 두 사람이 살면 sal수록 서로가 마음의 상처를 받는 거예요. Pero entre los dos viviendo cada vez más y más reciben la herida del corazón. 그래서 서로 이혼하게 되는데. Sí, por eso al fin se divorcian. 결국 많은 사회적인 문제가 이렇게 일어나고 있는데. Sí, así muchos problemas sociales se están levantando. 예, 사람들은 그 근본 원인을 알지 못하기 때문에 이런 문제를 해결하지 못하고 벗어나지 못하고. Como no conocen la causa fundamental, no pueden solucionar el problema y no pueden salirse del problema. 자, 그렇다면 근본 원인은 어디에 있을까요? Entonces, ¿dónde está la causa fundamental? 예, 근본 원인을 알아야 마음의 문제가 Sí, conociendo la causa fundamental podemos solucionar el problema del corazón. 예, 이 마음의 문제가 해결되어야 사회적인 문제도 해결될 수 있습니다. Si así se soluciona el problema del corazón, también se puede solucionar el problema social. 신경정신과에서 상담 En la neuropsiquiatría, cuando le da el asesoramiento psicológico, 상담 기법 가운데 en la técnica de asesoramiento, 이 사람 왜 이렇게 마음이 병들었는가? ¿por qué el corazón de esta persona está enferma? 이런 우울증이나 신경정신병이 왜 왔는가? ¿Por qué le vino la melancolía o neuropsicopatía? 네, 상담을 통해서 Sí, a través del asesoramiento, 부모님부터 학대를 받았다든지, que de niño fue golpeado por los padres, 또 아니면 뭐 연인 사이에 큰 마음에 헤어지면 상처를 o 받았다든지. entre la pareja separándose recibió una gran herida. 예, 그 원인을 밝혀내지만 결국 그건 표면적인 원인에 불과합니다. De esa manera descubren la causa, pero es la causa superficial. 예, 근본적인 원인을
Sí, sin haber conocido la causa fundamental. Entonces no le queda otro que apoyarse en la medicación. Pero si conoce la causa fundamental, no se apoyará en la medicación. Solucionando la causa fundamental, podrá solucionar los problemas del corazón. Y por eso nosotros queremos ir buscando la causa fundamental, la cual otras personas no conocen, que los doctores de la neuropsiquiatría no conocen, que ni el asesor psicológico conoce. Nosotros entramos a buscar la causa fundamental. La causa fundamental es porque el corazón es débil. Ustedes tienen que recordar esto. La causa superficial ya no es importante. Tiene que saber que el corazón, siendo débil, fácilmente es dañado y herido el corazón. Las personas modernas, sus corazones están débiles. En especial, el corazón de los jóvenes están débiles. Por eso fácilmente es dañado y herido el corazón. Aquí está un tofu y un ladrillo. Los que no conocen el tofu pueden pensar como una comida blanda, budín. Cuando lo golpea con el puño, el tofu que es suave es destruido. Pero el ladrillo no se rompe fácilmente. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo le di un golpe con mi puño, se arruinó todo el tofu. Sí, esa causa sería el primer nivel. El origen sería que es débil. Sí, porque si es fuerte como el ladrillo, aunque le siga golpeando, no se destruirá. Sus corazones también es igual. Cuando viene el invierno frío, se congela el hielo, y cuando llega la primavera, se derrite todo el hielo. Sí, sobre la capa del hielo grueso, no tiene problema aunque pase un vehículo, no hay problema aunque una persona pase corriendo. Una vez tuve la oportunidad de ir a Canadá, la aldea de los indios. Yendo a Winnipeg de Canadá, de ahí 8 horas en auto fuimos a la aldea Thompson. De ahí, yendo 3-4 horas más, está la aldea de los indios. En ese lugar hay una laguna. La laguna estaba congelada y encima andaban los autos. En un invierno frío dice que baja hasta 40 grados bajo cero. Se congela el hielo y como es grueso pueden pasar los vehículos. Pero el hielo delgado, aunque pase una persona, puede romperse. El corazón de la persona también es igual. Hay personas que el corazón es fuerte y débil. El vivir con una persona con un corazón débil es lo mismo que pasar sobre un hielo delgado. Sí, aunque se hayan casado o no se hayan casado, si vive con una persona con un corazón débil, no sabe cuándo se va a romper el matrimonio y se va a separar. Entre ustedes que están escuchando esta conferencia, si hay alguien que no se haya casado, o estando solo va a volver a casarse, cuando ustedes busquen a su pareja, lo más importante es el mundo del corazón. La capacidad de esa persona,
la apariencia de esa persona, 여러분을 행복하게 만들어주는 조건이 아닙니다. sí, eso no son las condiciones que los hagan felices. 결혼 생활이 행복해지려면 Si quiere ser feliz en la vida matrimonial, 마음이 강한 사람을 tiene que encontrarse con una persona con un corazón fuerte. 마음이 강한 사람과 함께 살아야 행복한 삶을 살 수 있습니다. Al vivir con una persona que tiene el corazón fuerte puede ser feliz. 좀더 근본으로 들어가서 Ya entonces, entrando un poco más fundamentalmente, 마음이 약해졌느냐? ¿por qué el corazón se hizo débil? 자, 우리가 인생을 살면서 누구나 어려운 일을 만나고 부담스러운 일을 만나는데 Nosotros viviendo la vida, cualquiera encuentra una situación difícil y cargada. 잘못된 마인드 때문입니다. El problema es el corazón errado. 어려움을 피하고 부담을 피하는 마인드를 갖고 있죠. Sí, es el corazón que quiere evitar las dificultades y las situaciones 어려움을 cargadas. 피하고 부담을 피했기 때문에 마음이 약해져 버린 겁니다. El corazón se hizo débil por haber evitado las dificultades y las situaciones cargadas. 자, 요즘 오늘날 청소년들은 마음이 약해져 있는데요. En estos días los jóvenes tienen sus corazones debilitados. 왜냐하면 ¿Por qué? 부모님들이 자식을 사랑해서 자기 자식이 어려움 없이 살아가도록 모든 뒷바라지를 다 해주기 때문에 그렇습니다. Es porque los padres, por amor a sus hijos, le apoyan todo para que viva sin dificultad. 예, 특히 한국은 더더욱 그러합니다. En especial Corea también es más así. 예, 한국 예전에 굉장히 가난했었기 때문에 Como los coreanos antes habían sido muy pobres, 부모들 마음에는 내 자식만큼은 고생시키지 말아야 되겠다. en el corazón de los padres tiene ese deseo de no hacer sufrir a sus hijos. 아마 전 세계 어느 나라보다도 한국의 부모들이 자식을 위해서 뒷바라지를 잘 해줄 겁니다. Más que otros países, los padres de Corea les respaldan muy bien a sus hijos. 예, 대부분 나라는 성인이 되면은 자기 생활 모든 걸 자기가 알아서 해야 되고 모든 걸 자기가 책임져야 하는데 En la mayoría de los países, cuando uno es mayor de edad, su vida tiene que hacer por su cuenta y responsabilizarse. 예, 한국의 부모들은 그렇지 않습니다. Pero los padres de Corea no son así. 한국은 대학을 졸업할 때까지 모든 뒷바라지를 다 해주고 En Corea le apoya hasta que termine toda la universidad. 또한 직장을 잡아서 돈을 벌어도 Y aunque consiguiendo un trabajo esté ganando su sueldo, 예, 결혼할 때 그 대부분 비용을 부모들이 다 대주는 경우가 많습니다. en la mayoría de los padres le apoya todo el gasto para el matrimonio. 예, 새로 살 집도 부모님이 장만해 주는 경우가 많아요. También hay muchos padres que le consiguen la casa para vivir también. 예, 한국의 부모님들은 자식을 끔찍하게 사랑하고 자식을 위해 모든 걸 다 뒷바라지를 해주고 Así los padres coreanos aman mucho a sus hijos y le respaldan todo. 예, 그래서 어떻게 됐을까요? ¿Y qué resultados ha tenido? 예, 한국의 젊은이들의 마음이 약해져 버렸습니다. Los jóvenes de Corea, sus corazones se han debilitado. 예, 한국의 청소년들에게 이제 심각한 문제가 일어나고 있는 원인이 여기에 있습니다. Aquí está la causa en donde vienen los problemas serios de los jóvenes. 예, 그래서 한국의 우울증 환자, 신경질병 환자도 많아지고 있고. Por eso en Corea se está aumentando las personas con melancolía y neuropsicopatía. 예, 나아가서는 자살률도 높아지고 있고. Y a más allá está aumentando también el suicidio. 또한 이혼하는 그 Y 율도 también por esa 높아지고 razón está aumentando el porcentaje del divorcio matrimonial. 그래서 어려서부터 어려움을 피하고 부담을 피했기 때문에 마음이 약해져 버렸고. Desde pequeño, por evitar la dificultad y la situación cargada, se debilitó el corazón. 예, 마음이 약해졌기 때문에 쉽게 마음에 상처받고 쉽게 마음이 병들고 불행한 길을 가게 된다는 거죠. Y como el corazón se hizo débil fácilmente, recibe el daño y se enferma el corazón y toma el camino de una vida infeliz. 인생을 살면서 적어도 이 세 가지 어려움을 넘을 수 있어야 됩니다. Viviendo la vida, por lo menos, tiene que poder pasar estas tres dificultades. 첫 번째 환경적인 어려움, 두 번째 형편적인 어려움, 세 번째 인간관계. Primero es la dificultad ambiental, segundo la dificultad circunstancial, tercero la dificultad 첫 interpersonal. 번째 환경적인 어려움이라는 것은 En la primera, la dificultad ambiental, 우리 육체가 겪는 그 어려움을 이야기합니다. sí, habla la dificultad que experimenta nuestro cuerpo. 이 육체가 겪는 어려움은 오히려 젊을수록 잘 극복을 해낼 수 있습니다. La dificultad que pasa a nuestro cuerpo al ser joven puede pasar más fácilmente. 그래서 우리가 젊은이들을 해외 봉사를 보내서 아프리카 오지를 가든 어디를 가든 그 환경에 잘 적응하고 현지 음식도 잘 적응하는 걸 봅니다. Cuando enviamos a los jóvenes como voluntarios a otros países y cualquier lugar, sea el interior de África, se adapta muy bien al ambiente y a la comida.
El segundo, la dificultad circunstancial, habla sobre la variedad de dificultades que encuentra en la vida. La persona con mucha edad tiene la experiencia de haberse encontrado con varias dificultades. Si antes yo me había encontrado con peores situaciones y así sobrepasa fácilmente la dificultad. Sí, pero más bien podemos ver que los jóvenes no pueden sobrepasar bien las situaciones. Lo importante ahora es la tercera dificultad, la dificultad interpersonal. Viviendo la vida hay muchos problemas y conflictos que vienen entre las personas. Aunque tenga mucha edad o sea joven, para los modernos la dificultad más grande es la dificultad que viene por la relación entre las personas. Y las personas modernas, por preocupación que sus corazones salgan heridos, evitan la relación cercana. 사람들은 서로 마음을 교류하고 마음이 흐르고 마음을 나눌 때 행복한데 마음의 사귐을 갖지 못하기 때문에 행복을 누리지 못합니다. Las personas cuando intercambian, fluyen y comparten el corazón son felices, pero como no pueden tener la amistad, no pueden disfrutar la felicidad. 자, 그래서 사람들의 마인드의 변화가 필요한 겁니다. Por eso en las personas es necesario el cambio del corazón. Entonces, yendo a la causa fundamental, 약하게 만드는 것이 se había dicho que el corazón errado que evita la dificultad y la situación cargada es lo que debilita el corazón. Por eso, si cambiamos a ese corazón, si del corazón que quiere evitar las dificultades y situaciones cargadas, le cambiamos a un corazón que quiere sobrepasar las dificultades y situaciones cargadas, entonces su vida puede cambiar. Cuando encuentra la dificultad y la situación cargada, la persona que tenga el corazón para sobrepasarlo, sobrepasando las dificultades y las situaciones cargadas, obtendrá un corazón fuerte. Si damos un ejemplo con los celulares que ustedes están utilizando hoy en día, antes las pantallas de los celulares estaban hechas de plástico, pero el celular que ustedes están utilizando ahora, la pantalla está hecha de un vidrio especial. Ante los celulares, la pantalla, como era de plástico, fácilmente se rayaba. La pantalla del celular inteligente actual usa el material Gorilla hecho de la compañía Corning. A este vidrio, metiendo en un ion especial, hace el vidrio externo fuerte para evitar que tenga rasguños. 이 유리를 특수한 이온에 넣어서 유리 표면을 아주 강하게 만들어 스크래치가 생기지 않게 만든다. Por eso el corazón también es igual. 자, 그래서 마음도 마찬가지입니다. 마음도 강해지면 Si el corazón también se hace fuerte, 마음의 상처를 잘 받지 않습니다. el corazón no es fácilmente herido. 그래서 여러분이 행복한 삶을 살 Por eso así ustedes pueden vivir una vida feliz. Sí, así solamente cambiándole el corazón puede traer un gran cambio en su vida. Vivirá con un corazón que evita las dificultades y las situaciones cargadas. Entonces se debilitará el corazón. Fácilmente será dañado y será herido el corazón. Pero cambiando el corazón, y si sobrepasa las dificultades y las situaciones cargadas, entonces obtendrá un corazón fuerte, y teniendo el corazón fuerte, aunque se encuentre con cualquier dificultad, lo sobrepasará y vivirá feliz. En esta primera hora que hemos visto juntamente la enfermedad del corazón, la causa superficial y la causa fundamental a través de este gráfico, que la palabra y actitud de alguna persona daña el corazón,
Eso produce la herida al corazón y por no poder curar esa herida se hace la enfermedad del corazón, y dijo que eso se conecta al suicidio. Pero si vamos a la causa fundamental, el corazón es fácilmente dañado y herido porque tiene un corazón débil. ¿Y por qué el corazón se ha debilitado? Es por el corazón errado que evita la dificultad y la situación cargada. Por eso, si solamente le cambia el corazón, obteniendo un corazón fuerte, sin recibir la herida del corazón puede vivir una vida feliz y podrá vivir una vida bendecida. Pero nosotros hoy, de la causa fundamental, tenemos que ver la causa más fundamental. Sí, las personas solamente saben la causa superficial. Sí, conociendo la causa fundamental podrá obtener algún beneficio. Pero para solucionar el problema del corazón, lo podrá solucionar cuando haya entrado a la causa más fundamental. Entonces, ¿dónde está la causa más fundamental? Sí, podemos decir que es la parte más importante. Sí, sobre esta parte yo quisiera hablar en la siguiente clase. Sí, ustedes para solucionar el problema del corazón, el problema del corazón que recibe la herida, o el problema del corazón enfermo, para solucionar estos problemas, sí, tiene que saber la causa más fundamental. Si ustedes pastoreando, cuando haya venido una persona con un corazón herido, o cuando venga una persona con un corazón enfermo, sí, ¿cómo van a solucionar el problema de sus corazones? Sí, podrá solucionar cuando haya conocido la causa más fundamental. Sí, sobre esta parte vamos a seguir en la siguiente clase.